Daremos inicio al estudio de las identidades y ecuaciones trigonométricas. Al inicio del estudio de estos temas generalmente están muy relacionados. Veamos por ejemplo, en el primer caso tenemos escrito el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x igual a 1. Y en esta parte tenemos escrito que el seno de x más el coseno de x es igual a 1. Si observamos estas expresiones, notaremos que en ambas hay una igualdad, que ambas involucran a las razones seno y coseno de un ángulo x. Y además, ambas incluyen al número 1 en el lado derecho. Entonces, un problema inicial es determinar cuál es una ecuación y cuál es una identidad. Esto es particularmente importante porque mientras una identidad, como el caso que nos ocupa a la izquierda, se trata de una identidad, mientras que en este caso estamos hablando de una ecuación. A pesar de las analogías que hemos mencionado, en este caso tendremos que verificar que efectivamente eso es una igualdad. Y entonces tendremos que el nivel de validez de esta no depende del valor que tome la x. Es decir, es válida para cualquier valor x en los números reales. Mientras que esta, al tratarse de una ecuación, nuestro trabajo fundamental consiste en determinar los valores de x que la satisfacen o la hacen verdadera. Una vez entonces identificado que se trata de una identidad, tendremos que analizar cuáles son las formas de verificar. Básicamente tendremos dos expresiones, una en el lado izquierdo y una en el lado derecho, a las que llamaremos A y B respectivamente. La primera vía de verificación consiste en que, partiendo de A, mediante procesos de manipulación algebraica o sustitución trigonométrica, obtengamos la expresión en B. El otro es análogo, solo que de alguna manera recíproco. Partimos de B y mediante procesos de manipulación llegamos a A. Una tercera forma de verificación es que trabajamos con la expresión en A, pero llegamos a una expresión C, que obviamente es diferente de B. Luego trabajamos con B y llegamos a la misma expresión C a la que llegamos partiendo de A. Dado que tenemos que dos cosas son iguales a una tercera cosa, podemos concluir que estas dos cosas iniciales son equivalentes entre sí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, decía, elegir la vía de verificación. Para mostrar esto empezaremos con un ejemplo bastante sencillo. Tenemos que verificar que la identidad dada como una fracción donde el numerador es la cotangente de x por la secante de x y el denominador es la cosecante del ángulo x es igual a 1. Primero tenemos que identificar, es conveniente identificar que esta es la parte que hemos denotado como A y que esta es la parte que denotamos como B. Entonces tenemos que decidir de estas tres vías cuál parece la más fácil. Entonces ya ustedes estarán pensando que la vía que vamos a escoger de verificación es la primera. Vamos a partir de la expresión dada en la fracción y trataremos de mostrar que eso es igual a 1. Si analizamos las expresiones involucradas, la cotangente, la secante y la cosecante, una estrategia es sustituirlas en términos de senos y cosenos. Deberemos recordar entonces que la cotangente se puede expresar como el coseno del ángulo x sobre el seno del ángulo x y que la secante se puede expresar como 1 sobre el coseno de x. La cosecante por su parte se puede expresar como 1 sobre el seno del ángulo x. Al analizar la expresión que nos queda en el numerador por simple inspección y aplicando el producto de fracciones, podemos ver que este coseno se cancela con este coseno y entonces
en el numerador nos queda la expresión 1 sobre el seno de x. Por simple inspección vemos que es la misma que nos queda en la parte del denominador y entonces no tenemos que hacer ninguna otra manipulación. Esto entonces es una fracción cuyo numerador y denominador es el mismo y hemos aprendido que esta es la unidad. Mediante este ejemplo sencillo hemos puesto en acción la técnica para verificar que efectivamente la expresión que nos dan es una identidad. Para retroalimentar lo que hemos aprendido, les propongo que traten de verificar la siguiente identidad. Coseno cuadrado del ángulo menos el seno cuadrado del ángulo es igual a 2 por el coseno cuadrado del ángulo menos 1. Traten de aplicar lo que hemos aprendido para verificar esta identidad, la cual resolveremos en la clase siguiente. Tomen en cuenta que pueden partir del lado de la izquierda hacia el lado de la derecha, viceversa, o bien usar la tercera alternativa.